el Señor. Hermanos, aquí en Éxodo hemos llegado a la última plaga de las 10 plagas que Dios dio para mostrar su gloria. El tema de Éxodo mayormente es la salvación de Israel y la gloria que Jehová mostró a todo el mundo, a los egipcios, a los israelitas y a todo el mundo. El tema es la salvación, últimamente del alma, no solamente de la esclavitud de Israel, de Egipto. El plan de Dios comenzó pues desde el principio de la creación, pero Dios dio la promesa a Abraham en Génesis 12 y también le dijo que sus descendientes serían así presos en aquella tierra. Ah, Habló de 400 años, pasaron como 430 años y por fin llegó el momento para librarles de la esclavitud de Egipto. Todo por la providencia de Dios, porque Dios supo que la salvación del mundo depende de la fe en Él, de la fe en su presencia y su poder y su gloria, su justicia y su fidelidad. Hizo la promesa, ahora cumplió aquella promesa y cuando se introdujo a ellos como Jehová, fue para comunicar el concepto de Dios y su fidelidad a su pacto que había hecho Abraham. Sigue siendo así, Jehová, el yo soy. Y dijo varias veces, yo soy Jehová, para dar ah, firmeza a su palabra. Y la palabra firmeza es la base. Adelante vemos en Éxodo 17 la firmeza de las manos de Moisés cuando ellos batallaron con Amalek. Es la misma palabra, fe, y también se traduce fidelidad. Es la misma palabra que se encuentra entonces en Habacuc 2:4 y también en Romanos 1:16 y 17. El tema de Romanos es esta fidelidad de Dios y también cuando los hombres son fieles a su Dios, Dios los puede salvar. Es un gran tema, hermanos, hablando de la gloria de esta vida que Dios ofrece al mundo, este rescate del pecado y la nueva vida. Tenemos como un símbolo, una metáfora aquí en toda la historia de Israel, aunque fue historia real, sirvió de enseñar estos principios. Terminando las plagas, cada una más intensa, hemos visto la plaga del granizo, muy fuerte, humilló a Faraón tanto que dijo en capítulo 9:27, dice Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado otra vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Así fue la confesión de Faraón de su pecado. Y fue pecado desobedecer a Jehová. Así fue. Y Jehová ofreció perdón porque hizo cesar esta plaga. El problema fue de que Faraón no quedó fiel a esta fe. La fe no es solamente de creer la realidad de Jehová y su poder. Este faraón tenía aquella fe, creyó como los demonios creen. El problema de él fue lo mismo de los demonios, es que temblaba delante de Jehová, pero no le obedeció. Y capítulo 10 tenemos la plaga de la langosta. Esta plaga sirvió de la base de mucha profecía después en el libro de Joel. Y en este mismo contexto de Joel 2, tenemos el cumplimiento de la profecía en el día de Pentecostés en Hechos 2.
Amós habla también de la plaga de langosta. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también repite este simbolismo de la langosta y le da otro significado aún más intenso allí en Apocalipsis. Pero después, cuando Faraón quiso hacer un negocio con Dios, Dios le dio en versículo 21 la plaga de las tinieblas. Dios ocultó el sol completamente y estaban ellos atemorizados completamente, no podían salir de su cama. Esto fue la gloria de Jehová, el poder de él sobre el sol, sobre el Dios, el último Dios, en la corona de Faraón. Tenía en la corona un símbolo de la serpiente, pero también del sol en el medio. Entonces Dios dominó, Dios tenía poder sobre todas las fuerzas que ellos adoraban, pero ellos, en vez de adorar a, a Jehová, el creador de estas fuerzas y estos animales y estas luminares del cielo, ellos adoraban a Jehová. No adoraban a Jehová, adoraban la creación, como dice en Romanos capítulo 1. Tenemos muchos paralelos entre el lenguaje de Éxodo y las predicaciones de Pablo y también de los demás de los apóstoles. Entonces, llegamos por fin a la última plaga en capítulo 11, la plaga en la cual Dios dijo que iba a matar a los primogénitos. Dios siempre fue Dios misericordioso. Es otro elemento de lo que Dios muestra a Egipto. Le perdonó varias veces, le avisó de antemano, le advirtió, le dijo que tendría que hacer caso de lo que Jehová mandó o Jehová iba a matar a su primogénito. Lo declaró en capítulo 4, aún al principio, y nos presenta el significado de esta plaga, no solamente de humillar al faraón, pero para presentar a todo el mundo de que Dios había escogido a Israel. En Éxodo 4, el versículo 21. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, ahora cuando vamos, hermanos, he aquí, cuando el Señor así habló, tenía algo muy serio para declarar. Dice, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios le dio a Faraón las maravillas, mucha evidencia para creer. Hermanos, yo le digo, yo repito varias veces, ya he dicho, de que el fracaso de la incredulidad no es por falta de evidencia. Como dice Salmo 14, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y después vemos la necedad de este hombre. ¿Por qué dice esto? Porque anda en pecado, en la rebeldía. El hombre que rebela, el hombre que no desobedece a Jehová, prácticamente es ateo, aunque no es que no creen en Jehová. Este faraón claramente creía, pero no en su orgullo no podía someterse a la autoridad, al mando de su Dios.
Entonces, por lo tanto, sufrió esas consecuencias. Hermanos, muchos imaginan que el día cuando llegan al trono de Jehová, que ya tienen sus defensas, ya tienen muchas cosas para acusar a Jehová. Es decir, que no fue justo para Jehová condenar al hombre aquí en la tierra porque no hubo suficiente razón para obedecer. Hermanos, no habrá defensa. Será obvio. Dios nos ha dado con mucha paciencia, mucha evidencia, mucha advertencia. El hombre que se presenta ante Jehová sin la sangre de Jesús no tendrá excusa. Como dice también Romanos 1, versículo 20. No habrá excusa. Entonces, llegando a Éxodo 11, cuando el Señor presenta a Israel la, la confianza, la certeza de que estaban ahora al punto de partir, Dios le hizo bien claro, esto será la última plaga. Después de esto, iban a salir. Les dio la Pascua y los detalles, muchos detalles presentaban el concepto de que tenían que comer vestidos listos para partir, sus pies calzados, tenían que tener pan de prisa. El pan sin levadura fue pan de prisa. Iban a salir marchando, el Señor dirigiéndoles con la columna de nube y la columna de fuego por noche, porque sería una marcha día y noche, huyendo, partiendo con prisa de aquel lugar. Entonces, dice en el versículo 7, pues aquí en el 11 y 12, en el capítulo 11, es una extensión de la plática que veamos antes. Se acuerda que Moisés o Faraón dijo que no iba a permitir a Moisés aparecer otra vez delante de él. No iba a ver el rostro de Faraón, Moisés. Entonces, Moisés dijo, es cierto que nunca más iba a ver el rostro el uno del otro. Ahora, entonces, Faraón quiso despedirse de Moisés con arrogancia, pero la verdad es que Moisés tuvo la última palabra y le dijo que sería cierto todo y también de que no iba a ver ir el uno al otro. El 7 dice, 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hay diferencia porque Israel fue el hijo de Dios. Este tema también se alarga en la Biblia. Vemos que en Oseas tenemos una profecía completa hablando de quién es el pueblo de Dios y cómo Dios se despidió de ellos y les negó, los renunció. Pero también les dejó la promesa, la profecía, que iban a volver a ser su hijo. Y últimamente, primero de Pedro también agarra el tema diciendo que ahora los cristianos, nosotros, cumpliendo la profecía de Oseas, nosotros llegamos a ser todo lo que Dios quería para Israel. Nosotros somos la nueva nación de Israel. También somos los sacerdotes de Jehová. Somos los primogénitos de Dios. Hebreos 12, versículo 22. Todo eso, hermanos, queremos tocar y no sé si podemos tocar todo en este estudio, pero dice, cuando presenta aquí en capítulo 12, habla, ya hemos leído que iban a
pues el versículo 1 y 2 de capítulo 12 dice que sería un cambio de calendario. Sería el principio de la vida de la nación, el principio de la salvación de ellos. Entonces, antes era el séptimo mes, ahora llegó a ser el primer mes en la primavera. Ahora, en vez de tener el principio del año en el otoño, comenzó ahora en la primavera. Depende del contexto, tenían siempre entonces el calendario espiritual y el calendario secular. Pero ahora lo que importa es la nación espiritualmente y también físicamente comenzó a existir y marcaron este mes de Abib. Un poco de confusión adelante, porque adelante, después del exilio, cuando volvieron de Babilonia, los nombres de los meses cambiaron y Abib llegó a ser Nisan. Entonces, pero es el mismo mes y esto sería el principio del año cuando celebraron la Pascua. Iban a comer un cordero. Un cordero tenía que comer completamente lo que sobró y tenían que lo que sobrara, entonces tenían que comer o quemar antes del próximo día. Muy bien, el cordero llegó a ser símbolo de Cristo cuando Juan el Bautista dio su testimonio de Jesús. He aquí, dijo, el Cordero de Dios. Mucha conexión entre esta Pascua y Cristo Jesús, por supuesto. Dice el 14, este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, con esta fiesta tenían 7 días comiendo pan sin levadura. Comenzaron la fiesta con una santa convocación y también terminaron la fiesta con otra santa convocación. Versículo 24 dice, guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren a vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos en Israel, en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, pasar por encima es lo que se implica. Hubo un poco de debate sobre la cuestión de quién pasó sobre ellos. ¿Fue Jehová o fue el ángel de la muerte? Pues, hermanos, es la forma de hablar. Cuando Dios usó a un ángel, adelante aprendemos que fue Dios usando un ángel en su lugar, pero funcionaba el ángel como conforme a la voluntad de Jehová, como en el caso de la zarza que ardía. Jehová mismo hablaba y se presentaba. Yo soy el que soy de esta zarza. Pero adelante se llama también el ángel de Jehová. Entonces, el punto es que Jehová juzgó a los que no obedecieron y salvó a los que le obedecieron. Muy simplemente, esto fue lo que nos enseñó. Terminando el capítulo 12,
vemos la muerte. Medianoche dice, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y dice el versículo 30, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Una plaga tan fuerte que no hubo ni una casa de los egipcios en donde no hubiera muerto. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón. No los llamó a él. Dice, de noche, dice, medianoche. ¿Y qué estaban haciendo Israel? Estaban listos para salir, estaban listos para partir. No estaban dormidos, estaban los pies calzados y lavaran la mano. Dice, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová, como habéis dicho, como habéis dicho. Okay. Entonces, ya Moisés ya le presentó, Jehová le presentó todo lo que iba a pasar y todo lo que él iba a decir. Y también los egipcios, porque también los egipcios hablaban así. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa. Los egipcios dando prisa, dice, a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y ya hemos dicho al principio, Jehová les dijo, él podía haber matado a todos. Con la primera plaga, Dios podía haber dicho, haga lo que yo digo o yo les mato. Y después de hubieran desobedecido, Jehová podía haber matado a todos los egipcios y a Faraón. No lo hizo, pero podía. Y ahora es bien claro a los egipcios. Tenían que echarle de la tierra porque ¿quién sería el próximo para morir? Ya han pasado 10 plagas. ¿Qué sería? ¿Qué clase de plaga sería la plaga 11? ¿No sería la muerte de todos? Ya habían dicho en capítulo 10, cuando Faraón resistía la advertencia de Moisés acerca de la langosta, en 10:7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Egipto ya destruido, ahora ya la población piensa, estaban al punto muy próximo a morir. Entonces llevaron los israelíes, medianoche ahora están saliendo, dice, con la masa antes que se leudase. Estaban llevando comida y no tendrían más comida por un mes o más. Podemos marcar el paso del tiempo adelante cuando por fin Dios les ofreció alimentar en el desierto de Sin. Um, pero saliendo así, los egipcios les apremiaban, entonces dice, así despojaron a los egipcios. Um, El capítulo 13 nos habla de la consagración de los primogénitos. Con el tiempo que tenemos todavía para hablar, déjeme comentar algo de eso, porque es muy importante. El concepto de la redención en toda la Biblia comienza aquí. Aquí está el principio del concepto de la redención que Dios enseñó a Israel. Y por varias maneras Jehová les enseñó. Claro, Jehová redimió a Israel de Egipto. Pero ¿cómo? Por medio de
la sangre o de la muerte de los egipcios, la sangre del cordero. Pero aquí en este capítulo 13 es la redención de los primogénitos de Israel. Cuando Dios declaró muerto a los primogénitos, los que escaparon de la sentencia eran los israelitas, pero tenían ellos también primogénitos. Contaron 22,473 primogénitos entre ellos mismos y tenían 22,000 levitas. Entonces Dios dijo, hay que redimir Israel todos los primogénitos. Y les dio también la ley acerca de redimir a los primogénitos de los animales también. Pero dijo, en vez de los primogénitos, yo acepto en su lugar a los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas llegaron a ser la tribu dedicada a Jehová. No recibieron herencia en la tierra prometida. Recibieron 40 ciudades, entonces estaban dispersas, estaban en todas las tribus, en sus ciudades, servían de maestros de la palabra de Dios para enseñarles a todos. También servían de jueces. Ellos servían una familia entre los descendientes de Moisés, de Aarón, hermano de Moisés, porque Moisés también era de la tribu de David. Aarón y sus descendientes sirvieron como sacerdotes en el templo. Entonces, en esta consagración de los primogénitos, Dios nos enseña el concepto de lo que Dios quiere de nosotros. Si leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5 y también en el versículo 9, dos veces el apóstol Pedro declara que nosotros los cristianos somos los sacerdotes de Dios. Dice, déjame leer ahora de 1 de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adelante vamos a ver. En Éxodo 19, Dios declaró que Israel, Dios quería que la nación completa, que fuera una nación de sacerdotes, una nación santa, una nación de sacerdotes, pero escogió entre ellos la tribu de Leví, la familia de Aarón, para ser, entonces, para que fueran ellos los sacerdotes de Jehová. El concepto de un real sacerdocio, aquí en 1 de Pedro 2:9, un real refleja adelante en la historia de Israel que Dios permitió en los días de Samuel que tuvieran ellos un rey. El concepto de reyes y de familia noble, familia real, comenzó en los días del rey Saúl y de David después de él. Entonces, Dios había declarado que los sacerdotes serían
los ungidos de Dios. Cuando añadió el concepto del rey, Jehová mandó a Samuel ungir a Saúl para llegar a ser rey. Ungió también a David cuando David tomó el lugar de Saúl. Y de aquel entonces, de aquel momento y en adelante, en el conflicto entre David y Saúl, David llamaba a Saúl el ungido de Dios. David también llegó a ser el ungido de Dios. El Salmo 2. Tenemos el Mesías de Dios es el ungido de Dios. La palabra Mesías significa ungido. La palabra Cristo en el Nuevo Testamento es el mismo concepto, es el ungido. Cristo entonces, hubo dos oficios, rey, el oficio de rey y de sacerdote, dos oficios de los ungidos. Y Cristo cumplió los dos. En Salmo 110 llegó a ser rey según el orden de Melquisedec, rey y también sacerdote. Y Zacarías capítulo 7, la profecía de los dos oficios en uno. Cristo llegó a ser entonces un rey y también sacerdote. Cuando escogió Dios a Israel, cuando Dios escogió a los santos en Cristo Jesús, nos llama cristianos, porque nosotros somos los ungidos de Dios, ungidos reyes y ungidos sacerdotes. Y en Apocalipsis 2 veces menciona este concepto, somos reyes y sacerdotes, un real sacerdocio. Todo lo que aprendemos en el Antiguo Testamento de los sacerdotes y de los reyes se aplica de una manera simbólica en el papel que Dios quiere que nosotros llevemos aquí en la tierra. Debemos de aceptar la autoridad de Dios que nos da cuando hablamos la palabra de Dios. Somos como los profetas, Jeremías capítulo 1, cuando abrimos la boca, como Dios llamó a Jeremías. Tenemos la vara de Dios en la mano, tenemos la autoridad de Él, somos reyes, dominamos, reinamos. Lo mismo con el oficio de sacerdocio. En Malaquías 2 leemos también que Dios escogió a Leví para que la palabra de Dios fuera en su boca, estuviera en su boca. Y dice, entonces, el pueblo, Dios quería que el pueblo buscara la palabra de Dios en la boca de los hijos de Leví. También Dios quiere que nosotros tengamos su palabra en nuestra voz para que seamos sacerdotes en el mundo. No es solamente una honra, es una obra, es un trabajo para llevar a cabo. Abrimos la boca, evangelizamos con la palabra de Dios para que seamos reyes y sacerdotes. Aunque estemos pobres, aunque estemos bajo los pies de los hombres en la persecución, aunque el mundo nos insulte y nos menosprecie, somos los reyes y los sacerdotes de Dios. Somos pueblo escogido de Dios, como Dios escogió a Israel. Israel, mi primogénito. Déjame leer ahora de Hebreos capítulo 12. Hablando de la honra de acercarnos al monte de Dios, la Jerusalén, la celestial, en Hebreos 12, déjeme comenzar leyendo, haciendo un paralelo entre Israel en aquel contexto y ahora dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar
y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, así somos nosotros, así es el honor que Dios nos paga cuando apreciamos la majestad de Jehová, la majestad del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, cuando comenzamos a apreciar esta gloria de Dios, comenzamos a apreciar cada día de nuestra vida como los hijos de Dios, como cristianos, los santos de Dios, los sacerdotes de Dios. Cada día, hermanos, es día sagrado y precioso en el cual servimos a Dios como las personas más honradas en el universo, aquí andando en la tierra. Tenemos gran motivo, hermanos, para andar fiel a nuestro Dios, porque es por la fidelidad que Dios nos acepta. Hoy día tenemos mucha corrupción en las doctrinas de las iglesias del mundo. Menosprecian el concepto de la fidelidad, de andar por fe en la iglesia, obedeciendo a cada detalle de lo que Dios manda. Dicen, somos salvos por la gracia y no entienden lo que es la gracia. Dicen que no somos salvos por obras y no entienden lo que es el argumento de Pablo en Romanos 4. Lo que Pablo proclama es que el gran fracaso de Israel fue: terminaron de ser fieles a Jehová, como él mandó. Por lo tanto, Dios los rechazó. Lo mismo en los días de Cristo. Rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque no eran fieles. Se congregaban los sábados leyendo la ley de Moisés, pero nunca apreciaron el concepto de creer en él. Es decir, ser fieles a estas mismas palabras. Nosotros ahora estamos en el mismo peligro. Debemos de hacer caso de la gloriosa palabra de Jehová, porque así como Él es fiel, como Él es justo, también nosotros podemos y debemos ser fieles a Él y justos y santos de la misma manera. Hermano, esto es el estudio. Que Dios lo bendiga. Ha sido un placer. Espero que lo que he dicho ha sido bien claro. Si no, podemos seguir platicando adelante.